Llevamos 10 años reuniéndonos como grupo de trabajo de enfermedad inflamatoria intestinal y hemos compartido dudas, inquietudes, conocimientos, sufrimientos y necesitamos cultivar esto como si estuviéramos cultivando un bonsái. De una manera seria, disciplinada, constante para lograr conducir cambios de la estructura de una planta y lograr un objetivo previamente conocido. Esto vale tanto para el crecimiento personal como para conseguir que niños y adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal tengan un mejor futuro. Es ciertamente todo un arte. La epidemiología nos dice que la enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado a nivel mundial a expensas de incremento de incidencia en niños y de enfermedad de Crohn. El 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn y el 20% de los pacientes con colitis ulcerosa se diagnostican antes de los 20 años y no se comportan de igual manera que la de los adultos. En pediatría, la colitis ulcerosa más frecuente es la pancolitis. En enfermedad de Crohn, casi el 70% es de localización ileocolónica y más de la mitad tiene compromiso del tracto digestivo superior. Y el tener lesión ileal y del tracto superior son factores independientes de mal pronóstico. En relación a los medicamentos, los adolescentes requieren un porcentaje mayor de uso de inmunomoduladores y de biológicos por la severidad de la enfermedad. Por esta misma razón, el 85% de los niños y adolescentes con Crohn y el 65% de los pacientes con colitis son de bajo peso, con frecuencia debido al fracaso de la inducción de remisión, lo que retrasa su desarrollo. Igualmente, por la severidad y la extensión de la enfermedad, el 20% de los niños y adolescentes con Crohn requiere cirugía a los 3 años de inicio de la enfermedad y una tercera parte de ellos a los 5 años. Cuando están llegando a la edad adulta, ya van teniendo un incremento de riesgo de tener neoplasias que empiezan a verse a los 8 años del inicio de la enfermedad. Son muchachos con fertilidad reducida, ya sea por la actividad de la enfermedad, por los medicamentos, por el haber sido sometidos a cirugías y por factores psicológicos como depresión, ansiedad, problemas de comportamiento, distorsión de la imagen corporal y una competencia social alterada. En el 2002 se establecieron recomendaciones para crear un programa de transición, sugiriendo que se iniciara a los 10 o a los 12 años, dándole gradualmente autonomía e independencia a estos muchachos. Realmente, ¿cómo han definido transición? Es el traslado planificado y organizado con fines concretos del adolescente con una enfermedad crónica, cualquiera que sea, desde un sistema de atención de salud orientado al niño y otro focalizado a la atención al adulto. Durante este proceso hay cambios en el conocimiento, actitudes y comportamientos sobre la enfermedad, con aparición de una responsabilidad que cambia progresivamente del adulto, de su representante, a el joven paciente. A medida que el paciente se encamina a la fase de madurez, sus necesidades médicas y psicológicas y sociales cambian, por lo cual debe adecuarse la atención de salud. La transferencia debe acompañarse de un récord médico tal cual vemos en esta diapositiva, con los datos de la enfermedad, las vacunas, muy importantes, porque las deberían tener por haber estado en tratamiento, si han estado en tratamiento inmunosupresor de biológico, y si no
lo han tenido, muy probablemente en algún momento lo van a estar en este tipo de tratamientos y deben tener un esquema de vacunación muy amplio. Debemos tener los reportes de los estudios endoscópicos, biopsias, laboratorios y de las imágenes. En la actualidad realmente no hay un modelo ideal de transición, pues los programas dependen de los factores relacionados con el paciente, el pediatra y con el servicio de adultos con el que se va a involucrar el muchacho. ¿Cuándo realizarse? No está realmente definido. La literatura es variable. En Chile reportan una transición a los 14, 18 años. Los españoles de los 14 a los 16 años. Otros países europeos a los 18. En Asia es más amplio, entre los 16 a los 24, pero ellos mismos dicen que puede cambiar dependiendo de la región o del hospital. Incluso en la misma ciudad hay edades diferentes. Los americanos se hacen más tardío, muy probablemente en relación a su dependencia o a su afinidad con las pólizas de seguros de los padres. ¿Qué herramienta se utiliza? Es muy variable también, sobre todo depende del centro. Hay materiales de entrenamiento, programas escritos, cronogramas de consultas que pueden ser compartidas en conjunto, el gastropediatra con el gastroenterólogo de adultos, o algunas que intercalan unas consultas de adultos con la de niños, consultas a veces acompañados de los padres, mejor dicho, casi siempre acompañados de los padres. Pueden ser también conexiones virtuales. ¿Quién la debe hacer? Personas que tengan afinidad, que usualmente describe la literatura, que usualmente son los gastroenterólogos jóvenes. Es un papel predominante el de la enfermera y deben identificarse los padres sobreprotectores para lograr cambios para el momento de la transición. Es igual cualquier momento para la transición. Realmente lo ideal es que se realice cuando la enfermedad esté estable. De haber recaída, debería manejarse con el equipo de adultos que continuará con el manejo, sobre todo si hay necesidad de cambios de farmacología o necesidad de cirugía. ¿Qué barreras se reportan? Los médicos y el sistema de salud reportan que usualmente no hay tiempo para la transición. Cuando el gastropediatra tiene, el adulto no lo tiene, no hay espacios suficientemente amplios para que haya presencia de los dos gastroenterólogos, de la enfermera, puede ser de la nutricionista, de cualquier otro servicio de apoyo. ¿Qué se dice del paciente? Al paciente dicen que le falta autonomía, que no tiene conocimientos de la enfermedad que tiene, que no tiene claro los tratamientos, sus efectos secundarios, dónde buscarlo, eso, que le falta autonomía. Y para esta transición es tan importante, se han utilizado herramientas como estos cuestionarios que están mencionados aquí, el TRACK, el IBD-CES, el Self-Efficacy y IBD Yourself. Todos estos pueden ayudarnos a saber qué tipo de conocimientos tiene nuestro pequeño paciente. La preparación para la transición puede considerarse como un conjunto de habilidades específicas adquiridas durante el curso de una exitosa autogestión de la enfermedad en 3 dominios: el manejo médico quirúrgico adecuado, manejo de las emociones, vivir una vida con sentido aún teniendo enfermedad inflamatoria. Y se han desarrollado o se han identificado más recientemente 2 fortalezas psicológicas:
la autoeficacia o autocuidado o autonomía y la resiliencia. Este es el cuestionario que les comentaba que es denominado TRAC, que evalúa la preparación para la transición. Consta de 20 preguntas, ha sido validado en muchachos de 14, hasta de 14 años, mejor dicho, desde 14 años de edad en adelante, y en él se contemplan 5 ítems: manejo de la medicación, asistencia a las citas, seguimiento de problemas de salud, comunicación con profesionales y manejos de actividades cotidianas. Realmente cuando yo leí esto, como madre creo que soy absolutamente sobreprotectora, porque un hijo mío de 14 años, aún en plena salud, no estaría en capacidad, o yo no lo habría entrenado para ser responsable de todas estas cosas que preguntan aquí. Tú solicitas tus medicamentos antes de que se terminen. Te ocupas de pedir la cita. Sabes a dónde tienes que hacer la petición del medicamento. Sabes de los formularios relacionados con tu historia clínica. Realmente son preguntas que yo creo que al menos la mayoría de los muchachos adolescentes quizás no están completamente entrenados para ello. Este otro cuestionario, el IBD-CES, mide la seguridad en varias tareas: el manejo del cuidado médico, de la vida cotidiana, los sentimientos y las expectativas en el futuro. A mayor puntuación, mayor desempeño. Por ejemplo, cuando me siento frustrado por tener enfermedad inflamatoria, tengo a alguien a quien recurrir. Realmente, este sí es un cuestionario que no es para indagar si es capaz de manejar su medicamento y su vida, pero sí la parte de sentimientos. El tercero es el CD-RISC, que mide la habilidad de recuperarse de la adversidad, es decir, la resiliencia. Me puedo adaptar al cambio, puedo afrontar el estrés, puedo alcanzar mis objetivos, puedo concentrarme y pensar con claridad bajo presión, puedo manejar sentimientos desagradables. Y entonces, en algunos estudios se ha asociado la preparación para la transferencia a la edad en la que se realice. Es decir, a mayor edad, mayor capacidad notaron que tenían los muchachos para la transferencia. Pero en el 2017, un estudio del Hospital Monte Sinaí en Nueva York describieron dos fortalezas: la autoeficiencia y la resiliencia. En 1997, Albert Bandura, un psicólogo ucraniano-canadiense, fue quien comenzó a hablar de autoeficiencia. Encontraron que la autoeficiencia o la seguridad en sí misma para conseguir las demandas en enfermedad inflamatoria representaba un 40% de la diferencia de estar listo para la transición. Esto se había visto en niños de 6 a 17 años, donde se mostró que la salud interior, más que la exterior, o sentirse responsable del manejo de la enfermedad, fue el primer predictor de la preparación. En otro estudio se mostró que la autoeficiencia predecía la probabilidad que los niños aprendieran una nueva información sobre el manejo de la enfermedad.
lo cual hace que se les abra el camino a estos muchachos, teniendo un panorama más amplio. Y aquí está la definición de resiliencia, que consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de un desarrollo personal. Entonces, en conclusión, la transición es un proceso importante en el que debemos acompañar a nuestros adolescentes a asumir su enfermedad para que la gerencien de la mejor manera. En este proceso deben ser acompañados por padres, gastropediatra, gastroenterólogo de adultos y del resto del equipo médico. Es importante conocer el manejo de la enfermedad y hay que reforzar las actitudes como resiliencia, autoeficiencia, autocuidado y autonomía. Entonces, a mí, como habrán visto, me gustan las analogías. La transición es como un papagayo. Viene en diferentes idiomas. Puede ser sencillo, puede ser un papagayo complejo como este segundo. Necesitamos unas instrucciones de uso que necesitamos que nuestros muchachos las aprendan. Y nosotros podemos ser esta parte tan importante que es la cola. Quien ha volado papagayo sabe que eso le da estabilidad. Finalmente, el papagayo va unido a un cordel o a una cabulla que nos permite soltarlos, atraerlos cuando vemos que puede estar en peligro de caer, pero que siempre lo tiene cercano a nosotros. Y esto para lograr que sean nuestros muchachos tan exitosos como Shinzo Abe, que es un primer ministro japonés, el más joven después de la Segunda Guerra Mundial y el que ha durado más años en el mandato. Estuvo desde el 2012 hasta agosto de este año, cuando renunció por una crisis de rectocolitis ulcerosa que ha tenido desde la infancia. Entonces, esto es lo que queremos para nuestros muchachos. Muchas gracias.